línea y con el coronel. Con la bandera. Bueno, mi gente, estamos aquí achantados. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me siento bastante honrado principalmente. Esta generación que ustedes están representando es algo que en verdad muchas de mi generación hubiese querido tener esa oportunidad. No es que no la aprovechamos, no que no lo hicimos, sino que por lo menos en esta parte o en esta era hay una poca más de factibilidad en poder hacerlo y poder llegar prácticamente directo, algo que no contábamos nosotros. Bueno, sí, una de mis facetas es ser profesor, soy docente a nivel secundaria, universitaria, específicamente soy del área de programación, específicamente soy programador, me especializo en programación orientada a objetos y relaciones de base de datos, creaciones de base de datos. Eso entre otras cosas como ciberseguridad, un poco de hacking ético también he hecho por allí. Y bueno, mucha información que he recopilado durante muchos años de mi corta vida, por decirlo de alguna forma. Y bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, más bien gracias a usted porque, como usted lo venía diciendo, ahora esta generación es un poco más factible poder encontrar, así sea mínimo recursos para poder pues expresarnos o compartir información, conocimiento, y siento que obviamente hay matices, personas lo hacen de una manera, otras personas lo hacen de otra manera, uno con la visión de crear más reconocimiento y otro con con el pensamiento de, ¿cómo se diría la palabra? Como de transmitir, básicamente. Transmitir, dejar ese granito de arena para poder aportar a la comunidad. No sé si Bray quisiera decir algo referente a eso. No, a mí me parece excelente. O sea, también que ahorita esta generación tiene la posibilidad de comunicar y no comunicar. O sea, en el sentido que nosotros tenemos las herramientas para conseguir más cosas, pero nosotros vivimos, no sé, engañados, más por las redes. Somos más fáciles de manipular, sí, claro, y también como en el sentido de que nos distraemos por cosas sencillas, mínimas. Porque voy a agarrar el teléfono y para divadirnos y cosas así, como es el profesor, que ha hecho cosas en eso entonces, no existían los teléfonos, estaban puros los libros. Y ahorita el libro que yo he buscado, que he intentado buscar, ya no lo consigo, porque ya no lo hacen, no lo van a hacer más nunca. Y me parece excelente. El tema de hoy es ¿qué? Conspiraciones conspiranoicas. Como le dice mi pana Eric, las complicaciones. Las complicaciones. Bueno, hablando de que vivimos engañados, hablando del profesor que también es especialista en base de datos, podemos ir dando paso al tema que vamos a tocar hoy, que es el tema Jeffrey Epstein, que no es nuevo, ¿no? Nuevo pueden ser los datos que hayan soltado, lo que hayan filtrado y todo lo que quizás no nos esperábamos tanto, pero no lo olíamos y sabíamos muchas cosas que estaban ahí, ya se sabían desde hace tiempo, pero esta base de datos tan amplia no se esperaba, creo que tampoco. No sé qué opina el profesor sobre lo que se reveló, y también me gustaría saber qué opina al respecto de que se haya filtrado tanto y de que en cierta parte hubo censura en ciertos archivos, pero luego programadores han logrado descifrar y quitar la censura de algunas cosas que estaban tapadas de esos archivos, y el por qué se tardaron tanto en soltarlo. Tomando tu palabra, no se esperaba que esto fuera de tan inmensa magnitud, para empezar por eso, ¿no? O sea, a pesar de que todos podemos como que tener un pequeño de pensamiento crítico, constructivo, o discernir entre ciertas cosas que uno pueda haber entendido o no, porque a veces incluso cuando estamos dormidos, porque esa es la palabra, que a veces a nosotros se nos está programando para nosotros estar dormidos prácticamente,
en cualquiera de las áreas donde uno se desempeña, uno no se esperaba esto, en verdad, que fuera tan inmensamente grande, y figuras que uno prácticamente hasta idolatraba, porque vamos a estar claros, o sea, de una u otra forma, del contexto que uno lo quiera ver, uno siempre estaba como que a la expectativa de buena manera de ciertas situaciones, cosas o personas, y al uno ver esto, uno queda como que atónito y uno, cónchale, no puede ser esto es verdad, o sea, y entonces cuando uno empieza a tener ese pensamiento crítico y autoevaluativo en el sentido de que, ajá, pero si esto es así, significa que todo lo que yo he vivido es una mentira, y ¿qué estaba haciendo yo para yo no haberme dado cuenta? El caso Einstein es algo que en verdad, por lo menos en el mundo de la información, de la parte de complicaciones o de las teorías conspirativas, siempre ha sido como que un tema muy ambiguo. Obvio, las grandes élites siempre han tenido como que filtraciones queriendo y no queriendo, porque hay personajes a lo largo de la historia que siempre nos han dicho y que nosotros lo hemos visto en una faceta que no es la habitual o la común. Casos como Jim Carrey. Jim Carrey fue uno de los primeros precursores, no fue el primero, pero fue uno de los primeros precursores en Hollywood donde nos dio como que un abreboca muy sutil, y fue una de las primeras personas que le llegó a muchas masas, porque siendo quien es, y él diciendo específicamente en clave, no en forma directa, lo que ya estaba ocurriendo, que muchas personas ya lo estaban deduciendo, porque el problema es que ya desde una época ya lo veníamos deduciendo, pero no lo queríamos afrontar, o creíamos que estábamos solos, porque, repito, esta generación veo que hay ahorita muchas personas que así lo denigren o así estemos pensando en que no, o sea, no es así. O sea, sí tenemos como que esa compañía y no estamos solos en ese aspecto. Específicamente con el caso Einstein, a pesar de que podemos conseguir mucha información, mucha también que es falsa, mucha también que ahorita se está manejando incluso con los clickbait, la desinformación, que hay muchísima, y hay muchos trucos, incluso de la parte de programación, hay muchos trucos donde tú puedes conseguir como que no la verdadera, pero sí información de que no es oficial, pero que sí te da como que la perspectiva de la realidad, que tú puedes ser como que autocrítico al momento de poder pensar en lo que pasó y cómo está pasando. Así que eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender hoy en día. Esa información, de dónde viene, cómo viene y quién la filtró como tal. Sí, porque entre eso entramos a otra conspiración, porque no sé si podemos llamar conspiración a lo que estamos hablando, ya que hay 100 una base de datos que lo respaldan. Ya muchos temas de lo que estamos hablando, podríamos decir que hay que sacarnos el chip de conspiración porque estamos hablando de hechos. Sí, por supuesto. Es que por lo menos, ¿no? Nosotros hablamos de base de datos, y te lo digo con toda propiedad, porque por lo menos, ¿no? Especialista en el área, llamamos base de datos porque ahora, hoy en día, esta es la parte tecnológica o la parte digital. Porque ¿qué es la informática? La informática es la ciencia que transforma todos los datos a su formato digital para poder ser digitalizados y transformados a datos en un sistema computacional. Un concepto sencillo, ¿correcto? Pero siempre hemos tenido registros en libros. O sea, esto no es algo que lo de Einstein no es nuevo. Entonces, el tratar de cuidar sabiamente lo que es el algoritmo, o tratar de cuidar y de gestionar bien lo que vas a tomar como información, verás, cada vez se hace más complicado. Y eso es algo que a mi persona hasta cierto punto me ha preocupado. Pasa que creo que mientras esto más se vaya progresando, lo que es la IA, que está progresando muy rápido. Eso es otro tema que nos gustaría que habláramos sobre la tecnología actual y cómo, a qué nivel piensas de que nos están ocultando el desarrollo tecnológico que manejan, por ejemplo, en bases militares. Es que esto no es nuevo, por lo menos, no. Dijiste un punto muy clave, el algoritmo.
Todo el mundo escucha el algoritmo de Facebook, el algoritmo de Instagram, el algoritmo de esto, pero a veces no entendemos que todo tiene un porqué en la vida y un proceso que tuvo que haber tenido. Por ejemplo, ¿qué es algoritmo? Algoritmos son los pasos lógicos para la solución, que son lógicos finitos para la solución de algo. Eso es el concepto básico de algoritmo. Pero esto nosotros lo venimos estudiando o evolucionando desde por lo menos desde prácticamente del principio de esta nueva era, prácticamente desde el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano, específicamente alrededor de 400 años después de Cristo, es que ellos hacen su boom, su explosión, que hace la división completa y su caída. Pero no es algo que viene desde ese momento en específico, o sea, no cayó de un día para otro. Ya esto viene germinando desde un proceso que ellos mismos desde adentro han venido como que germinando. Por lo menos nosotros a esa cultura le debemos lo que es la parte de la democracia, lo que es la parte de las leyes, de los procesos judiciales, etcétera, etcétera. Pero ellos se dieron cuenta que era un proceso que ellos habían emancipado, que fue demasiado grande. O sea, para manejarlo una sola persona fue demasiado grande. Imagínense que llegaba hasta Gran Bretaña, abarcaba hasta prácticamente más allá de Mongolia, bajando Egipto, subiendo casi hasta Rusia. O sea, era demasiado territorio para una persona. Entonces, desde ese momento que el dinero, porque de hecho ellos fueron los primeros que hicieron estos cambios de dinero monetario como tal, ellos específicamente vieron este proceso de poder armar una élite para poder controlar en lo que llamamos ahora en los procesos de algoritmo los microservicios, o sea, por esa división. Entonces ahí es donde comenzamos a ver que el proceso de información es el que siempre te va a dominar a las masas y siempre es el que va a tener el punto de quiebre o de partida para poder tener un orden o dominar ciertas características de la persona como tal. Así que, y ahí es donde en este día podemos entender que hablamos de inteligencia artificial que no es tan inteligente, porque como sea son bases de datos, que son conocimientos adquiridos por personas que ya hacemos el proceso o hacemos el trabajo y que solamente hace un procedimiento estadístico. Ok, ¿cuál es la probabilidad de que yo pueda dar esta respuesta como tal? Entonces ahí es donde viene esa desinformación o el armado de información como tal. Así que, y tomando en cuenta sobre lo de la IA y dando ya paso a lo que es los archivos de Einstein, recientemente se filtraron, fueron 6 millones de correos. De correos. Que se filtraron. Fotos y videos. Correo, foto y video, sí, pero la cantidad, lo que pasa es que, claro, ¿no? En materia de datos como tal, se filtró más porque hoy en día ya tenemos que hablar con una responsabilidad y que las personas que vayan a escuchar, que estén escuchando, que vayan a escuchar esto, entiendan como tal. Por ejemplo, hoy lo que se filtró ahorita tiene un peso más en datos, a pesar de en un formato como tal, porque no es lo mismo que tú leas un correo o una carta a que veas un video o veas un documental. Entonces, el más peso que tuvo fueron los videos, que legalmente eran como que lo que no debía haberse filtrado. Entonces, aquí es donde nosotros nos ponemos a discernir o a pensar, pero un momentico, ¿qué tan creíble es esto? O sea, ¿qué tan credibilidad debo tener yo en esto? ¿Dónde y cómo? ¿Por qué? Por lo menos, esto no es primera vez que pasa. Que por lo menos, a ver, aquí yo sé que tengo compañeros y tengo personas que en el medio que son del área artística, del área que son raperos, y ahí tenemos a Paradise Einstein, esa gran canción icónica. Julio. Exacto, y hermano, y se me está hablando ahí de la ida de Einstein. O sea, me está hablando de las letras específicamente me está hablando de lo que está pasando, de lo que él está protestando y dando a conocer de que, hey, despierte porque esto es lo que está pasando. O sea, que esto no es nuevo, esto es algo que ya está pasando. O sea, que también nos lleva al caso de que se reveló que Cobain no se suicidó, como casi todos nos esperábamos. Como casi todos nos esperábamos, claro. Ahora,
hablando de los videos y de las demandas sobre la isla, hay un video muy famoso de Cobain en un barco donde está hablando con alguien refiriéndose a una isla donde hacen sacrificios, donde hacen cosas malas y tienen a niños resguardados. Mucho se fijó. Sí, claro, pero Sí, pasa que el tiempo del video, el momento donde se grabó ya eso, es antes de que Epstein adquiera la isla. Entonces, para dejar en claro de que, por ejemplo, eso, mucha gente pensaba que era desinformación o que era falso, y no, es que no es la primera isla tampoco. De hecho, muchas sátiras, disculpa que te traje, muchas sátiras siempre han habido, porque siempre han habido esos tips, ¿no? De personas que han querido hacer, por lo menos, ¿no? Hay muchas personas, y vieron muchos influencers, que a lo que vieron, no sé si ustedes conocen a la caricatura Inside Job. Sí, bueno, hay muchos influencers que salieron. Ahora todo el mundo va a decir que, fíjate, se están riendo en nuestras caras y lo están diciendo como una forma de broma, pero sabemos que esto no es así, ¿no? Primado negativo. Primado negativo. El primero negativo, para que no entienda, el primado negativo es decirte verdades en medio de drama o humor, para que tu proceso cognitivo lo guarde como ese primado negativo, y cuando alguien venga a contarte eso que consumiste lleno de primado negativo en escenas de drama o humor, tu mente va a rechazar que sea información veraz. Bueno, de hecho, una de las cosas que yo leí recientemente sobre esto del caso de Einstein es por qué específicamente se filtra, ¿no? Desde el área de programación o del área de hacking ético hay muchas respuestas, pero también tenemos que ver, ¿no?, que hay otras opciones que también nosotros de una u otra forma tenemos que ser objetivos. Indistintamente a ti te parezca o no te parezca, ¿no?, que sea correcto o no sea correcto, o a lo mejor es mentira o es verdad, que hay o no hay cosas turbias o que hay cosas que son de privacidad. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser objetivos. ¿En qué sentido? Por lo menos, ¿no? Todo apunta a que el sionismo está atrás de esto, de una u otra forma. Y que sí, de una u otra forma, queramos o no queramos aceptarlo, es así. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, entonces, si es detrás del sionismo, es como que muy lógico o coherente que dentro de la parte del Talmud, si tú específicamente, cualquier cosa que haya hecho, por atroz que sea, en la época de Saturno, porque ellos veneran a Saturno, al dios específicamente que hace estos sacrificios inhumanos. Vamos a pasar carnavales. Exacto, entonces, según el Talmud específicamente, si tú evidencias o confiesas todo aquello que tú hiciste, eso queda exento como tal. Entonces, esto como que también tenemos como que ser objetivo. Ok, ya va, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Por conveniencia o porque fue premeditado, o porque en realidad tú quieres que lo que dijimos ahorita, en parte de broma o de sátira, para que cuando tú lo veas como que de una forma normalizada? Bueno, yo ese tema del Talmud quería preguntarte más o menos el que nos explicara. No sabemos que el Talmud no es un libro que habla sobre la religión y habla sobre creencias, más no es un libro sagrado de creencias como tal, ¿cierto? No, a ver, eso depende, porque por ejemplo, ¿no?, el Talmud es uno de los libros principales y sagrados para la cultura judía, más no para la religión judía. Okay. Son dos cosas que tenemos que tener bien claras. Esa diferencia tenemos que estar en claro, porque una cosa es, ¿verdad?, que tú seas judío de sangre, y otra cosa es que tú seas judío de religión. Son dos cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no?, según la tradición hebrea, fueron los primeros adoradores del Señor Todopoderoso, de Yahvé, y ellos específicamente eran 12, por las 12 tribus de Israel. Y ellos descienden de religiones abraicas, o sea, de Abraham. Y Abraham legalmente tuvo 2 hijos, que fueron Isaac, que fue Isaac, y después tuvieron a Isaac y a Ismael. Entonces, uno es que tuvo a Israel, y de ahí es donde tuvo la división de las 12 tribus. Entonces, de las 12 tribus, nada más quedó una sola, que fue Judea.
Y Judea significa que de ahí es donde vienen los judíos. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo te puedo decir, religiosamente hablando, la tierra de Israel es de los judíos. Porque si tú ves las escrituras, el Creador le prometió esa tierra a esta cultura o a estas personas. Si hablamos etimológicamente, o sea, por ley, ya ahí estaban los ismaelitas, los hijos de Ismael, que fueron los que tuvieron con Ismael con Agar, con la esclava egipcia. Y ellos ya estaban ya en esas tierras. Y si tú lees los primeros libros de la Torá, específicamente ya el Creador le dijo que específicamente tenían que ir, matar y asesinar hombres, mujeres, niños y bestias, todo lo que estaban ahí, y que no podían específicamente hacer cruces con ellos. Cosas que no lo hicieron. Si tú lees la Biblia católica, la Biblia evangélica, la Biblia o los primeros libros de la Torá. Entonces, de allí específicamente todas esas tribus que llegaron a esas tierras desalojaron a los que estaban allí, que hoy en día son árabes o son musulmanes, si lo queremos entender. Entonces, de allí específicamente se quedaron específicamente solamente los judíos, los de la tribu de Judea, o específicamente los descendientes de Judá. ¿Qué pasa cuando llega el Imperio Romano? Que desaloja ya a los habitantes que estaban allí, que eran solamente netamente judíos. Ahí es donde viene este proceso. Ahora, ellos como cultura, ellos escribieron el Talmud. Entonces, un libro cultural. Sí, duele la que me duele. El Talmud no es específicamente hecho, es como el cristianismo. El cristianismo lo dice, no es palabra de Dios, o sea, no es hecho o inspirado por hombres que fueron específicamente hechos por Dios o inspirados por el Creador para que sea como venerado o justificado. No, fueron como cultura. De hecho, la parte judía, ellos no ven a Jesucristo, a Yeshua, que es su verdadero nombre en hebreo, como el Mesías, porque no cumple todas las normativas que debería tener el Mesías como tal para que sea el Salvador del mundo. De hecho, ellos están esperando todavía al Mesías. No el regreso, o sea, el que viene, no el primero. Nosotros, o sea, lo que es la parte cristiana, todavía están esperando el regreso, la segunda, que no es tan segunda, porque literalmente, si vamos a ver y vamos a ser objetivos, Jesús, según los libros del Nuevo Testamento, él bajó y subió y también bajó. O sea, que legalmente, si yo voy y vengo, ya yo vine. O sea, que legalmente ya yo he venido 1, 2, 3. Entonces, no es la segunda venida, no. O sea, hay cosas que también, sí. O sea, hay cosas que tenemos que entender. Pero bueno. Sí, exacto. O sea, hay cosas que en verdad a veces uno dice, pero ya, un momentico. O somos ateos, o somos creyentes, o sí. No. Hay que ser objetivo al momento que uno va a hacer o que va a dar una información. Sí. ¿Por qué? Porque pasa esto. Esto no es nuevo. O sea, lo que es la esclavitud, todo esto ha tenido una base de datos grandísima. Ok, entonces, volviendo al tema, primero quería saber algo. Me dijiste que eran 12 tribus. Eso es correcto. No hay tengo la idea de que hay una configuración de que existía una tribu 13. No, lo que pasa es que la tribu 13, hasta donde yo he también he leído esos libros no canónicos. Esos libros no canónicos específicamente se van más a la parte del musulmán. ¿Por qué? Porque legalmente el conflicto que hay en Medio Oriente es por los dos hermanos, por Ismael y Isaac. Entonces, estos dos hermanos, como son hijos del mismo padre, pero no de la misma madre, y a los dos se les prometió lo mismo, entonces ahí es donde viene el conflicto. Sí, ahí es donde viene el conflicto específicamente. O sea, para resumirlo, ¿no? Es un poquito más complejo que eso, sí. Pero legalmente si tú lo... O sea, pero se puede decir que la 13ª era la que se separa ahorita mismo. Eso es correcto. O sea, pero para la perspectiva de algunos, pueden decir que he escuchado gente decir que hay 13. Claro, es que también, ¿no? Vuelvo y repito, ¿no? Hay que también saber de dónde viene la información, porque por lo menos yo también he escuchado
la historia del cuarto rey mago, si vamos a las historias, a las historias que son nuevas. De hecho, no hace mucho hice una broma con eso, porque me estaban diciendo, mi regalo de Reyes Magos, y yo no, te lo va a traer el cuarto rey mago. El cuarto rey mago fue hecho por un historiador, un escritor anglosajón, a principios del siglo XIX, como que para poderle dar otra connotación a la historia, de que este rey mago no llegó el día del nacimiento de Jesucristo, sino que llegó específicamente al día de su crucifixión, porque él se tardó en ver todas las injusticias que había en el camino, y no se distrajo se distrajo con eso, y ayudó a muchas personas antes de llegar a su verdadero prometido o a su al verdadero destino, que era el nacimiento. No, llegó específicamente fue para la crucifixión. Llegó 33 años después. 33 años después. Claro, obvio, esto es una historia, una fábula, como tú lo quieras ver, pero entonces tenemos que ver si existe, de dónde y cómo salió, por supuesto. Porque por lo menos, ¿no? En la historia humana hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener algo bien claro, indistintamente qué es lo que tú creas o profesas. Por lo menos, si tú eres creacionista, estás en la creación de que nosotros venimos específicamente porque un Señor Todopoderoso el primer día hizo la luz, hizo la tierra, las aguas, etcétera, etcétera. Pero también tenemos la parte evolutiva, el Big Bang. El Big Bang significa que de repente hubo una explosión y ¡pum!, todo se creó. Entonces, había un vacío. Capítulo 9 de Génesis, todo estaba vacío y Dios dijo, hágase la luz, y es el primer día. Y el Big Bang dice que ¡pum! Entonces, hay una teoría ahorita específicamente, la estuve leyendo no hace mucho, no me acuerdo específicamente de la persona como tal, porque es francés, es un paleontólogo francés, donde él estaba explicando que los neandertales no fueron asimilados por el Homo sapiens, o sea, por nosotros, el Cro-Magnon, por los humanos modernos, no. Ellos mismos, y tampoco fue genocidio, sino fue un suicidio. Ellos no pudieron soportar la escala evolutiva del humano moderno, y ellos específicamente cada uno fueron en proceso de depresión y se fueron suicidando prácticamente. Claro, es una teoría muy nueva, no he profundizado tanto en ella, pero es algo que nosotros tenemos que entender de dónde viene toda la información y quién la dijo y cómo y el por qué. Hay una de las cosas que nosotros tenemos que no sobrevalorizar y no llegar a creer, pero sí tenemos que discernir en qué tan real es lo que a mí me están diciendo para yo despertar. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen, más de mi época, los pitufos, pero me imagino que sí la han visto porque hay películas nuevas sobre ellos. Sí. Pero legalmente los pitufos, si tú lo pones a ver, son los pecados capitales. Sí. Y saben que específicamente Gargamel es un monje jesuita. Sí. Y Gargamel, el nombre también es curioso. Un ángel. ¿Ah? Un ángel. Y ok, siguiendo el tema de los pitufos. Bueno, es algo que específicamente nosotros tenemos que ver de dónde y cómo salen específicamente estos datos. Por ejemplo, en la isla de Einstein, que es el tema principal, ¿de dónde sale toda esta información? ¿Dónde sale? Por lo menos, hay muchas teorías que se habían dicho antes que ahora nosotros sabemos que son reales, que estaban en pequeños códigos, porque nosotros estamos rodeados de códigos, en donde queramos o no queramos, simbología, a su máxima expresión. Y eso no ha sido desde ahorita, eso ha sido siempre. Desde siempre. Lo que pasa es que cada vez más exagerado. Bueno, exacto, por lo menos el logo de Nickelodeon es la misma. Y ya, o sea, es la isla. Y antes era un pie, o sea, cuando era Amy Snyder era el que llevaba todo. Intereses, por supuesto. Es que todo radica en el interés que yo tenga que tener propio. Ahora, ¿qué tan oscuro sea varía? Bueno, ahí es donde específicamente nosotros tenemos que tener esa objetividad para poder decir qué es y lo que no es. Porque no es por repetir lo que otra persona dice o no dice, sino entender en verdad cómo y por qué. Gabriela Rico. La modelo mexicana, que ella desapareció completamente después de esto. Pero es que no viste que los policías que llegaron a la escena a llevárselo, ella los ve y le dice, ustedes también estaban ahí, ustedes comieron, humano. A los mismos policías, a la policía que se la lleva, la oficial, junto con el otro, ella la ve dentro de su delirio porque obviamente está impactada por las cosas que habrá visto, a donde la llevaron a esa reunión donde probablemente vio lo que está diciendo,
es difícil no creer ahora que no, de que es O sea, que inventado completamente, ¿no? es cuando te pones a pensar, entonces Kanye West tenía razón. Ah, la canción. No, y no solo la canción, o sea, en lo que él se expresaba. Sí, sí. O sea, una cosa es que tú como persona lo puedes detestar por su forma de ser o de actuar, pero otra cosa es de lo que él te decía que era verdad. Es por lo menos en la parte de tecnología. En la parte de tecnología yo no soy partidario o tengo afinidad con Steve Jobs. Steve Jobs como persona fue... Aquí podemos decir grosería, ¿verdad? Sí, Sí, claro, ok. sí. Fue una mierda. Una plasta de mierda. Una plasta de mierda. O sea, Steve Jobs como persona fue una de las peores cacas humanas. Pero como propulsor tecnológico le debemos prácticamente que él haya impulsado ¿cómo es? Marketing, hablando de marketing, él fue el propulsor de que nosotros tengamos... Y no nos vamos muy lejos, ya hablando del tema de la religión y el tema tecnológico y de personas millonarias, Bill Gates era el anticristo en los años 90, básicamente. Bueno, Bill Gates, ahí está, él se robó la historia, él se robó el primer... la primera sí, exacto. Sí, sí. Obvio, y eso está documentado, y eso hay muchas personas como Steve Wozniak que él no lo ha dicho, o sea, no lo ha afirmado, pero tampoco lo ha negado. Porque otra cosa también tenemos que ver eso, ¿no? De que, si tengo una persona que estuvo ahí, no me lo está afirmando, pues tampoco me lo está negando, significa que ahí yo tengo que tener como que la duda y afirmación. Porque el señor Bill Gates, ¿qué es lo que hizo? Él se robó el proceso, él se robó las primeras gráficas de un sistema operativo. Él se robó específicamente eso. Ahora, perfecto, que él después con todo esto y después que Steve Jobs lo volvió a meter dentro del juego para que invirtiera dentro de Apple y pudiera no tener el monopolio, porque es incorrecto en el país norteño, no puedes tener el monopolio para ti solo, cosas que también difiero. Así que son cosas que no son mentiras, que están documentadas. Indistintamente hasta donde tú estés, ¿no? Siempre existe esa jerarquía, donde llegan unos, no llegan otros. Entonces tú vas subiendo de nivel, por lo menos, ¿no? Hablando otra vez de la simbología, que siempre volvemos a caer en lo mismo porque es el principio y la base de todo. Me imagino que a pesar de que son de esta nueva generación, a pesar de que yo lo vi de primera mano, pero hemos jugado Mario 64. Mario 64 está lleno de símbolos masones. Y ya va, porque fíjate esto, ¿no? Mario 64. Mario 64. El sol del castillo. Bueno, fíjate, ¿no? Estos cassettes en ese entonces, ¿qué pasa? No es como ahora, tú ahorita puedes jugar en línea o descargar un juego y descargar estas actualizaciones. Hablamos de qué sé yo, un Free Fire, un GTA, etcétera, etcétera. Juegos que tú consigues en línea y ahora los desarrolladores, ¿qué es lo que hacen? Nuevas actualizaciones te las descargan a través de internet y tú tienes la misma versión en todas tus consolas. ¿Qué pasa en ese entonces? En ese entonces eran cassettes, eran tarjetas electrónicas individuales que se vendían copias como tal. Y Wario salió para pocas personas. No todo el que tenía un cassette de Mario 64 no tenía los mismos mundos o las mismas gráficas. Wario salió para Mario 64. Hay personas que dicen que no, pero sí salió. ¿Pero como una edición limitada o lo colaron así? No, ¿qué pasa? Que es que era personalizado, ¿ya? Entonces, esa personalización, a pesar de entonces no había el avance tecnológico que hay hoy en día y no era tan eficiente. O sea, la personalización era para ciertas personas que no eran para entonces. No me acuerdo cuál es la película. Lo que sí me acuerdo cuál era el tema central, de que era era un niño travieso, que no es el Daniel Travieso ni tampoco mi pobre angelito. Necesito recalcar eso. Pero lo que sí recuerdo es el final de la película, que el niño estaba jugando Mario 3, el famoso Mario donde él vuela, que está tipo Mapache y él vuela. El de gato. Mapache. Y el niño en el mundo 2-2, creo que es el del castillo,
enseña por primera vez el primer truco de cómo tomar la flauta. Donde él sube, es donde tú pasas específicamente la lava, y en vez de entrar a la primera a la puerta para poder enfrentar al primer browser, él sube, uno con volando, sube por ese agujero negro y llegas a un mundo donde específicamente tomas una flauta que puede llegar al último mundo. Y eso fue en una película, o sea, no había internet, no había cosas como tal, o sea, son cosas personalizadas para grupos o personas en específica. Obvio, en ese entonces no era tan eficiente como es ahora. Ahora te tengo una pregunta, por ejemplo, en el mundo que me estabas hablando donde él entró era el 2-2, ¿correcto? Sí, estoy casi seguro en que Mario 3, Mario 3. Mundo 2-2. 2-2. 3-2-2. 3-2-2. Y entró a un mundo de lava a enfrentar a Bowser. No es en donde el Bowser vuelve a matar y cae a la lava y luego resurge en hueso, como esqueleto. Ese mismo. Skulls and Bones, 3-2-2. 3-2-2. La logia fundada en Yale. Exacto, tal cual. Lo que pasa es que, repito, hay que también, no solo nosotros, también tenemos que hacer que nuestro público, o su público específicamente, disculpen por apropiarme, ¿no? Tranquilo, ahorita soy parte y ahorita también las 6, 10 personas que tengo también es tu público. Okay. Bueno, que específicamente tengan esa capacidad de discernir. Por lo menos, ¿no? Yo, ya que no fue un secreto para la audiencia o para ustedes específicamente, estoy activo en la parte de la docencia, y yo una de las principales filosofías de vida en el área de mi trabajo es de que mis chicos o de que mis jóvenes tengan ese pensamiento crítico, o sea, yo hago que ellos piensen. ¿Por qué? Porque está este proceso ahora de las IA, que específicamente tú crees que tú te la estás comiendo, o que ya tú te la sabes todas porque ya puedes hacer un proceso automatizado. Y no, o sea, hoy en día no es que no es que prohíba, porque por lo menos, ¿no? Antes, los primeros profesores de matemáticas te decían, no utilices una calculadora. Ahora tú puedes utilizar una calculadora hasta científica para hacer un proceso matemático, lógico matemático mucho más rápido. O sea, puedes tener un resultado más rápido de lo que antes te tardaba décadas al principio de la historia, hasta ahora. Hoy en día lo hacemos en minutos. Ahora específicamente con la IA, si nosotros no queremos no queremos seguir dormidos, entonces tampoco queremos seguir en la corriente, pero sí podemos hacer como que un cambio y no evaluar la salida, sino la entrada, que son los prompts, o lo que son específicamente los comandos o las instrucciones específicamente que se dan, para uno no dejar de pensar. Sí, porque a mí me salió un clip hace como 3 días de un podcast que yo sigo, son dominicanos, que hay niños en Reino Unido que les han dado libros, o sea, niños de 6, 7 años, y los niños abren los libros y hacen esto. Como si fueran tablets, no saben qué es un libro, no saben qué es un libro, lo asumen con algo digital y literalmente se ve la cara de los niños de confusión. Eso fue en el Reino Unido, sí, y en donde fue eso, ellos tuvieron que prohibir tanto los dispositivos electrónicos, yo estoy al tanto de esa noticia, ellos prohibieron los medios electrónicos para volver otra vez a los libros, porque es que no lo entendían, o sea, ya un momentito, ¿y dónde es esto? O sea, es como el dicho, si tú olvidas tu historia, estás condenado a repetirla otra vez. Eso es verídico. Bueno, hemos tocado bastantes temas, hemos hablado sin miedo ni nada, pero yo creo que ya es hora de darle fin a este tren, y que si vemos que gustó bastante, que los clics salieron en avión, aceptaríamos una segunda parte. Sí, claro. Sí, claro, en un futuro, por supuesto. Yo creo que aquí faltó por hablar una cantidad de cosas. De los medios. De los Teria, no. Yo creo que darle más foco, más medios. Más propaganda mediática, algo que no tenemos, porque vamos a estar claros, nuestro gran ilustre artista rapero fue uno de los que nos dijo que teníamos que despertar, que lamentablemente nosotros hicimos caso omiso a eso, fue otra cosa.
o muy pocos fueron los que en verdad quisieron como que centrarse en ese consejo, porque más allá de cualquier cosa fue un consejo. Queda muy claro. Entonces vamos a darle fin a este stream. De verdad que fue un placer tenerte aquí. Creo que fue bastante educativo este capítulo y espero que tengamos al profe de vuelta en otro capítulo. Bueno, muchas gracias, en verdad. Unas palabras que quieran decir a los muchachos, profe. Bueno, de mi parte los felicito, de verdad hace falta esto, hace falta que desde la parte de nuestra cultura, de nosotros mismos como personas, sepan que nosotros también no somos unos ignorantes o unos neófitos en temas que de una u otra forma siempre nos van a abarcar o nos abarcan. Así que aunque uno no crea, aunque al principio no nos crea, todo sintonía. Así es, eso es así. Así que muchas gracias, los felicito muchachos, es verdad que sí.